Saludos reloj maníacos. El día de hoy vamos a mirar en la reparación o mantenimiento de maquinarias Miyota de la serie 2030. Hay varios tipos de maquinarias. Miyota es una filial del grupo Citizen japonesa. Sin embargo, pues digamos que Miyota es específicamente para el tema de fabricación de maquinarias y de por sí inclusive en los relojes Citizen no se incorporan maquinarias Miyota. Las maquinarias Miyota son bastante famosas, primero porque son maquinarias muy confiables, segundo porque son muy económicas y tercero porque son maquinarias que se pueden arreglar. Hay en general muchas maquinarias económicas que no es posible arreglarlas. Aquí vemos por la cara anterior y por la cara posterior estas Miyota. Pero sin embargo estas Miyota sí, teniendo en cuenta pues que ellas manejan acá tornillos. Estas Miyota sí se puede también desbaratar completamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, a estas se les puede hacer un mantenimiento completo. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una 2035. Los números generalmente lo que varían es la altura del vástago. De este vástago, por ejemplo, nosotros acá tenemos una 2030 y esta es una 2035. Y también por acá tenemos un relojito que tiene una 2039, que es más alto. El de este reloj es una Miyota 2039, que teniendo en cuenta que tiene dial pavonado, tiene un dial con diversos elementos acá, están por encima del nivel de la carátula. ¿Sí? Elementos, por así decirlo, en tres dimensiones. Por lo tanto, los vástagos son más altos para que las manecillas no se tropiecen con estos elementos. También esto es muy común, por ejemplo, en algunos relojes de bolsillo que también manejan maquinaria Miyota. Entonces, hoy vamos a ver primero cómo diagnosticar relojes que tienen inconvenientes. En general nosotros encontramos dos tipos de inconvenientes y vamos a mirar en este video estos dos tipos. Uno, como es el caso de este reloj, ¿sí? Este reloj da señal. Ya les explico en qué consiste en que da señal, pero tiene carga eléctrica, o sea, está circulando electricidad y se detecta una señal, ¿sí? Pero no está girando. En este momento de por sí la corona la tenemos introducida, tenemos una pila que se comprobó el estado, aunque ahorita lo vamos a hacer de todos modos. Y sin embargo vemos que no están dando. Entonces acá tenemos generalmente dos inconvenientes. Uno que puede ser que es el más probable, que es un problema mecánico, ¿sí? Por eso vamos a desarmar completamente este reloj, hacerle mantenimiento, pero también vamos a hacer algunas mediciones. Y tenemos el caso de un reloj de estos que no da ninguna señal de vida, no da señal. Perfecto, vamos a ver los dos casos y de por sí vamos a iniciar con este, teniendo en cuenta pues que digamos puede parecer el peor caso, pero eventualmente es más fácil el arreglo de este si es cuestión de circuito o es cuestión de bobina, que son los dos principales factores por los cuales un reloj no da ninguna señal. Mientras que con este que da señal pero no está girando, ya podemos tener diversos factores que pueden ser mecánicos, por ejemplo algún problema en el tren de rodaje. También puede haber inconveniente con el rotor del reloj, que es como tal el motor, el que genera el movimiento, que también puede ser muchas veces factor de que un reloj, aunque esté dando señal el circuito,
no le sea posible girar. En general, pues también tenemos inconveniente como tal, y lo primero que tenemos que comprobar es la batería. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia. Para tener en cuenta, vamos a utilizar dos tipos de aparatos para poder revisar si un reloj está dando señal o no. Tenemos este que es un multímetro análogo. Los multímetros digitales para algunas cosas sirven, pero para otras no. Entonces, si ustedes van a estar arreglando sus relojes, les conviene utilizar un multímetro análogo, ¿sí? Y también tenemos un aparato especializado que es este Microtest Quartz Detector. Estos son unos aparatos chinos. En general son más bien económicos. Este tiene doble función. Nos sirve para detectar señal. Si un reloj está emitiendo señal, que eso lo hacemos con esta parte, con la D, Detector, y lo tenemos que tener acá en este botón, en la D. O también nos sirve para mirar si la parte mecánica de un reloj de quartz está funcionando, está girando correctamente y que no esté obstaculizada con esta parte que es el mecánico, que además se coloca acá, ¿sí? Adicionalmente, este también tiene unos imanes, nos ayudan a desmagnetizar un reloj. Perfecto. Estos aparatos adicionalmente tienen acá un medidor de batería, pero realmente no es muy confiable, y como pueden ver, inclusive a este se le cayó el tablerito. Por lo menos sirve para saber si una pila tiene señal o no, pero no son muy exactos. De por sí la escala, como pueden ver, no es que sea muy exacta. Entonces no recomiendo utilizar este, sino solo para saber si una pila está dando voltaje o no. Bueno, entonces nosotros tenemos estos dos casos que vamos a revisar hoy. Uno, eh, como les mencionaba, este no da señal para nada, y este da señal pero no está girando. Ya vamos a hacer el diagnóstico desde ceros. Entonces vamos a proceder a revisar. Vamos a abrir este reloj, voy a apartar este y vamos a iniciar con el que no da señal. Procedemos a buscar la muesca. Por aquí ya encontramos la muesca para abrirlo. ¿Sí? Recuerden que yo utilizar en lo posible, yo utilizo este foamy para no rayar los materiales, y para que cuando caigan las piezas no se pierdan rápido, no se pierdan fácilmente. Primero una palanca hacia abajo un poquito, ¿sí? Y posteriormente para arriba un poquito de medio lado, y ya destapamos el reloj. El tema de la tapa es para que cuando nosotros abramos el reloj, primero topemos esto y no por la parte de arriba, porque si no topamos este aro, hay posibilidad de que esta herramienta no siga derecho y dañemos alguna parte del reloj. Tener en cuenta igual que cuando se hace esta operación, muchas veces la junta tórica o empaque de la tapa se puede dañar, y generalmente hay que reemplazarla. Por eso digamos que la recomendación es que cada vez que se haga un mantenimiento, incluso un cambio de pila a un reloj, cada vez que se destape, hay que verificar esta junta tórica. Bueno, nosotros acá tenemos entonces el siguiente reloj. Tiene un mecanismo millota con un rubí, ¿sí? A diferencia de estos otros movimientos. Esta es una 2036. No tiene rubíes, pero el mantenimiento es bastante similar. Tenemos también entonces este movimiento, este es un 2030. Entonces toda la serie de 2030, o sea, del 30 al 39, tienen un comportamiento muy similar. Este lo único es adicional que tiene un rubí. Entonces pues digamos que hay que hacer una pequeña variacióncita ahí respecto al rubí.
Perfecto. Entonces, voy a colocarle una batería. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarle una batería. Vamos a volver a hacer una prueba de ceros porque lo tenía clasificado. Hay que tener en cuenta, acá vemos el primer inconveniente, y es que esta platina está levantada. ¿Sí? Esta platina está levantada. Y no debería estar ahí. Bueno, que de por sí ya encontramos el primer inconveniente con este reloj. Esta platina debería estar sujeta por este tornillo, pero este tornillo no es el de esta platina. Entonces, primero que todo, voy a proceder a quitar ese tornillo. Como estamos trabajando tan cerca de la bobina, esta es la bobina, que es esta es una platina metálica, alrededor de la cual hay un alambre de cobre que es de unas pocas micras de grosor. Esto se daña muy fácilmente. De por sí muchos relojes de estos se dañan es por una mala manipulación en el momento, por ejemplo, de cambiar una pila. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo con unas pinzas al colocar el destornillador, y lo que voy a hacer es poner una barrera para que no se me vaya el destornillador hacia la bobina y lo pueda dañar fácilmente. Bueno. Entonces estaba puesto este tornillo. Y vamos a proceder a colocarle uno que sí es del diámetro. Inmediatamente reconocí que estaba puesto era el del diámetro que no era. Entonces aquí podemos ver, este era el que estaba puesto. Y este es el original, que lo acabo de sacar de otro movimiento Millota. Y como podemos ver, pues obviamente este no alcanza a coger esa platina. Entonces vamos a proceder a colocar este para poder hacer la prueba inicial. Lo más probable es que tengamos que desarmar todo el reloj, pero sin embargo vamos a hacer esa prueba porque de pronto el reloj fue diagnosticado de que no daba señal, pero puede ser simplemente ese contacto. Voy a cambiar de destornillador. Recuerden que siempre los destornilladores que se utilicen deben ser casi del mismo ancho del anterior, ¿sí? Debe ser un 80% de cubrir el 80% de esta longitud, y asimismo el grueso también debe ser por lo menos la mitad del ancho de la ranura. De por sí este lo tengo un poquito más delgadito, pero digamos que no es muy inconveniente utilizarlo. Listo, ya lo tenemos ahí medio puesto. Ahora sí procedo con las pinzas. Bueno, ya tenemos el reloj con su tornillo original. Entonces vamos a proceder a colocarle una batería. Primero que todo, vamos a hacer la medición de la batería para constatar que la batería está buena, porque lo peor que uno puede hacer es diagnosticar un reloj con una batería que no esté en su máxima potencia. Entonces vamos a colocar acá el multímetro en la escala de dB, ¿sí? Que es voltios, corriente directa, en la escala de 2.5. Perfecto. Esta escala es la apropiada
para hacer la medición. Tomamos entonces la pila y vamos primero a regular el voltaje. Debemos girar esto hasta que nos quede en ceros. Perfecto. Me paso un poquito. Listo. Este es el tornillo calibrador del multímetro. Bueno, vamos a colocar esto por acá. La batería la cogemos, la debemos manipular con pinzas que sean, por ejemplo, pinzas cerámicas especiales para manipular baterías, o en determinado caso, si no tenemos esas pinzas, podemos tomar unas pinzas, por ejemplo, cualquier pinza de este tipo, y le agregamos unas 2 capas de esmalte para uñas, de manera que el esmalte aísle eléctricamente a la pinza y no vayamos a hacer cortocircuito. ¿Sí? Teniendo en cuenta que si nosotros tomamos la pila así por el polo positivo, que es toda la parte externa de la pila, y el polo negativo, que es este, que es como un botoncito, si tomamos ambos hacemos cortocircuito y podemos dañar la pila. Por lo menos en el mejor de los casos le estamos disminuyendo su capacidad. Vamos a colocar acá la pila y procedemos a hacer la medición, acá estando en el rango de 2.5 voltios. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es buscar, como la tenemos acá en 2.5, buscamos esa escala equivalente acá en 250. ¿Sí? Estando en 250, esto debe subirnos acá al 150, o sea, 1.50 voltios. Perfecto. Rojo polo positivo, negro polo negativo. Tenemos el negro acá en el común o el menos, y este en el más. Bueno, positivo, negativo, y como pueden ver, esta pila nos está dando exactamente, está por encima del 150, y esto nos está dando, cada rayita rojita son 5, entonces nos está dando unos 56 más o menos. Perfecto. Voy a hacerlo acá con mayor acercamiento. O sea, nos debe dar acá. Perfecto, esta pila está en buen estado. Ya sabiendo que la batería está en buen estado, entonces vamos a proceder a colocarla en el reloj. La introducimos primero en esta pestaña fija y movemos la pestaña móvil. Toca tener mucho cuidado porque estas millotas son muy estas millotas son muy sensibles aquí en esta parte. O sea, al mover esta pestaña es muy fácil dañar la bobina. Yo generalmente lo hago con la uña. Entonces primero introduzco acá la pila y después muevo la pestaña. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la pila colocada. Vamos a mirar si se está moviendo el reloj o no. Bueno, efectivamente no se está moviendo. Entonces no solo era que la platina la platina superior tuviera algún inconveniente, que no estuviera haciendo contacto adecuado, sino que efectivamente el reloj no está, el segundero no se está moviendo. Bueno, entonces a partir de aquí hay dos métodos
para poder diagnosticar si se está dando señal o no en el reloj. Entonces el primer método va a ser, vamos a utilizar este aparatico, lo colocamos acá, ¿sí? Lo colocamos acá, lo colocamos en D y lo prendemos. Bueno, acá no estamos escuchando ningún sonido, deberíamos escuchar un sonido repetitivo, pero no lo estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es colocar, ya que estamos en este paso con este aparato, mirar el otro reloj. Ya sabemos que este no nos está dando señal, entonces hay una buena probabilidad de que pueda ser circuito o puede ser bobina en general, ¿no? Hay otros casos, pero la mayor parte de veces es lo mismo. Bueno, entonces vamos a probar este otro reloj. Y como podemos ver, este sí está dando señal. Está con una pila que le acabamos de medir el voltaje. Entonces ya sabemos que no es cuestión de la pila o batería. La corona está completamente introducida, que también tienen que verificar eso, que esté completamente introducida. Y efectivamente tampoco está andando. Perfecto. Aprovechando que estamos acá con este aparato, vamos a hacer otro prediagnóstico con este mismo aparato. Es si está particularmente para si hay algún atasco en el tren de rodaje. Perfecto. Entonces lo vamos a colocar acá en manual, ¿sí? Y lo vamos a colocar acá encima. Bueno, ahí vemos que las manecillas están avanzando. A veces toca moverse, si uno se mueve un poquito para un lado o otro, a veces no funciona bien. Mire, inclusive ahí, acercándole un poco el imán, a veces camina, ¿sí? Inclusive, a veces ustedes hacen esto y si era un tema de magnetismo, a veces con esto es suficiente y el reloj vuelve a andar. Pero hay que estarlo moviendo alrededor de acá del sitio. Y ahí vemos cómo se mueve. Perfecto, vamos a verificar el otro, el que no está dando señal. Bueno, también están dando, entonces parece ser que por lo menos no tenemos un problema mecánico, por ejemplo, de que los piñones no estén funcionando adecuadamente. Entonces ya aquí el punto es que acá con este método podemos verificar que forzosamente, o sea, de manera forzada, el reloj está andando. Pero a veces, por ejemplo, simplemente mugrecitos, si nosotros lo separamos, ya con eso, si tienen un mugre, ya no andan. Entonces también puede ser un tema de que haya aceite o lubricante, ¿sí? Que haya mugre y por eso si no tiene una fuerza adicional como es este magneto, él no anda. Bueno, inclusive aquí podemos ver que este que es el que da señal pero no gira, intenta, va y se devuelve, va y se devuelve, ¿sí? Bueno, aquí ya tenemos una posible causa, pero se las voy a contar después de que terminemos de hacer el mantenimiento a estos relojitos. Vamos a iniciar entonces, como les comenté, con este Pierre Cardin. Ya le acabo de sacar la batería y vamos a proceder a sacar la bata o el contrachoque. Este que es el contrachoque o bata, se lo vamos a retirar para poder trabajar mejor. Otra cosa es que se puede trabajar el reloj con portamáquinas, ¿sí?
con un portamáquina se puede trabajar el reloj. Sin embargo, por ejemplo, para esta primera prueba que vamos a hacer, no es necesario, y si el reloj está acá estable, que veamos que no se mueva mientras lo manipulamos, podemos dejarlo ahí. A veces es mejor dejarle el contrachoque si no nos estorba para sacar las platinas, sobre todo la platina principal. Acá para este millota específicamente podemos sacar la platina estando con el contrachoque. Lo que pasa es que a veces se incomoda, y si toca pasar de ahí en adelante, que toca desarmar completamente el reloj, pues ahí sí toca obviamente sacar todo y sacar el reloj. La ventaja es que acá la caja actúa como un portamáquinas natural, ¿sí? Pero tenemos que verificar que esté bien asentado el movimiento, que no tenga juego, porque si no, entonces sí es mejor sacarlo al portamáquinas. Hoy vamos a hacer con las dos pruebas. Este lo vamos a hacer estando la maquinaria dentro de la caja. E igual, de todos modos, hasta cierto punto se puede llegar, porque después ya hay un punto en que toca extraer las manecillas cuando se hace el mantenimiento completo, y pues obligatoriamente tenemos que sacar el reloj de la caja. Procedemos entonces a retirar los tornillos de la platina superior. Bueno, procedemos a retirar inicialmente el de este extremo. Recuerden que es el más delicado por estar al pie de la bobina. Y lo extraemos con ródico. Pueden sacarlo con pinzas, como generalmente se maneja en la relojería. Sin embargo, a mí se me facilita con ródico para poderlo extraer fácilmente y que no caiga nuevamente en el mecanismo o se pierda. Y ahora vamos a proceder a retirar este otro tornillo de la platina. Y ya lo que hacemos es retirar la platina. Esto tiene acá un pin. Este pin que ayuda a hacer el soporte para que no se mueva la platina lateralmente. Pero eso es solo a presión. Entonces simplemente lo que hago yo acá es levantar un poco y ya la tenemos. Revisamos que no tenga piezas, como siempre se debe hacer en relojería cada vez que levantemos particularmente platinas. Revisamos que al sacar no tenga piezas. Bueno, entonces aquí ya tenemos acceso al circuito y a la bobina. Acá el circuito, toca tener mucho cuidado porque no, a simple vista no parece un circuito, porque la placa impresa está por el otro lado. O sea, las pistas, que son los canalitos esos que uno ve en los circuitos amarillitos, están es por la parte de abajo. Bueno, esta está sostenida por este tornillo adicional que debemos retirar. Es un tornillo más bien larguito. Perfecto. Y procedemos a retirar el circuito.
Perfecto. Listo, entonces este es el circuito. Acá tienen un circuito integrado que es como el cerebro del reloj. Y este barril que vemos acá, este cilindro que vemos acá, es el oscilador, que es el que contiene el cuarzo, que es el que, como dice el nombre de oscilador, oscila a determinada frecuencia para poder dar los pulsos de los segundos. Y lo otro que vamos a retirar entonces es la bobina. La bobina está sostenida por el circuito, acá en esta sección, y tiene un tornillo adicional acá, que lo mismo, vamos a utilizar pinzas para hacer barrera, para que el destornillador no se nos vaya para la bobina. Perfecto. El otro tornillo. Bueno, acá realmente sí nos toca retirar la bata para poder sacar la bobina con seguridad. Entonces, en este punto, y como hacer las pruebas, ya no la necesito de por sí para que no se me mueva el movimiento, entonces la retiro. Y procedemos a retirar la bobina. La bobina también se puede sacar con ródico, aunque es un poquito pesada, pero aquí no sale. Perfecto. Bueno. En este punto, entonces, dejamos el resto, que esto básicamente es lo que queda acá. Esto, el sistema del tren de rodaje, ¿sí? Y el sistema remontuar, que es con el cual se ajusta la hora, calendarios, etcétera, de los relojes. Perfecto, lo vamos a dejar ahí. Tener en cuenta con mucho cuidado, no voltearlo porque, por ejemplo, esta platina plástica ya está suelta. Entonces se va a caer muy fácilmente. Listo. Entonces las primeras mediciones que vamos a hacer van a ser de estos dos elementos. El circuito y la bobina. Cuando un reloj no hace el 90% de las veces es porque uno de estos dos está fallando. Vamos a empezar con el circuito. Voy a utilizar el mismo ródico para sostener el circuito. Y vamos a colocar el circuito acá encima. En superficie debe estar planito. Listo, perfecto. De esa manera lo aseguramos. Vamos a colocar el selector del multímetro en 100x de resistencia en ohmios. Entonces básicamente aquí nosotros tenemos un punto que es que es que es donde hace contacto, es donde el reloj hace contacto con el negativo, en este punto. Voy a acercarlo un poco más. Esta platina, que es la del negativo de la batería,
tiene acá un pincito y este pincito es el que nos está haciendo contacto acá en este punto. Vamos a colocar entonces el positivo, la pinza positiva en donde va el contacto negativo en el circuito y la pinza negativa en uno de estos dos contactos que son los que van para la bobina. Entonces ahí vemos cuál es la oscilación. Y ahora en el otro. Perfecto. ¿Qué nos dice esto? Que el circuito probablemente esté en buen estado, por lo menos está dando las pulsaciones y está dando la medición en el punto que es. Antes de continuar con la bobina, voy a hacer el ejemplo con otros que tengo yo, para que tengan cómo comparar. Y tengo otro acá, otro acá y otro acá. Vamos a probar este. Nuevamente, polo positivo en el negativo. Y acá el pinza negativa en los positivos. Como pueden ver, este no está oscilando. ¿Sí? No se mueve para arriba y para abajo. Si bien da una señal. Bueno, vamos a probar otro. Si les está gustando este video, recuerden darle like, suscribirse al canal y compartir en sus redes sociales o con sus allegados para apoyarnos. De esta manera, con solo un par de clics, nos dan un montón de apoyo para continuar emitiendo material gratuito para ustedes. Este ni siquiera se mueve. Perfecto. Y el último. Le pasa como al segundo. Se mueve, pero no oscila. Probablemente sea un problema como tal dentro del oscilador. En cualquiera de esos casos que vimos, ninguno de esos va a servir. Bueno, continuamos entonces con la siguiente etapa. Vamos a hacer la prueba de la bobina. Entonces, para hacer la prueba de la bobina, vamos a colocar el selector del multímetro en 1X. Perfecto. Aquí en 1X. Y procedemos a colocar las dos terminales del multímetro en estos dos polos. Vamos a calibrar, entonces primero cruzamos, ¿sí? Y estando cruzados, aquí debemos verificar que
esta aguja esté en ceros con este botón de ajuste. Y de esa forma calibramos el cero. Listo, ahí lo tenemos. Aquí, como nosotros estamos midiendo resistencia, entonces acá cuando hacemos contacto directo debemos de tener cero resistencia, o sea, 0 ohmios. Por eso lo calibramos acá en 0. Y cuando hacemos la medición acá, entonces debemos tener una resistencia pero muy pequeña. Bueno, como vemos, acá debería estarse moviendo. Perfecto. Voy a buscar un reemplazo de otra maquinaria y vamos a reemplazarla. Al parecer este es el principal inconveniente que tiene este reloj, que la bobina seguramente en alguna parte del bobinado, ¿sí? El alambre está fraccionado, está roto. Aunque a simple vista no se vea, es lo más probable. De todos modos hacemos una inspección. Eventualmente hay formas de arreglar, de volverlos a arreglar, pero es una operación bastante complicada. Entonces, si no es estrictamente necesario, pues lo ideal es reemplazar completamente la bobina. No se ve ninguna parte donde esté quebrado, pero sin embargo no está dando señal. Bueno, aquí extraje una bobina de otra maquinaria. Aquí extraje una bobina de la maquinaria. Vamos a medirla. Es una maquinaria que tenía un problema en el cañón de minutos, que teóricamente debe estar funcionando. Entonces vamos a hacer la prueba. Aquí, como vemos, está entre el 2 y el 3. Entonces ahí está la medición perfecta, 2.5. Como estamos en escala de 1K, entonces es 2.5 kilo ohmios. Esa es la resistencia que nos deben dar en estas maquinarias Miyota estas bobinas. Por lo anterior, esta está buena. Siempre tener en cuenta tomarla en lo posible de esta placa, de esta parte de la platina, ¿sí? No cogerla del bobinado en ningún momento porque lo podemos dañar, y evitar de todos modos acá en los polos, aunque pues digamos que no es mucho inconveniente si se toma de acá, pero en lo posible siempre las bobinas las tomamos de aquí, de esta parte que es la platina, que es sobre la cual va envuelta el alambre de la bobina. Bueno, como ya tenemos nuestras dos piezas verificadas, vamos a proceder a armar nuevamente este primer mecanismo. Bueno, generalmente yo me ayudo del ródico porque facilita mucho colocar las piezas. Voy a desmagnetizar primero la pinza porque la tengo magnetizada. El mismo aparatico sirve para eso. Entonces la coloco acá en manual y procedo a hacer lo siguiente. Acerco casi al punto de tocar el destornillador y lo voy alejando. Unas 3 veces. Y hacemos la prueba porque ahorita me estaba complicando la vida. Y hacemos la prueba. Si pongo apenas un poco,
Voy a colocar la bata para facilitar. Que no se me mueva el mecanismo, teniendo en cuenta que no lo montamos en un portamáquinas. Si tienen el portamáquinas es mejor utilizarlo. Pero cuando no, pues por eso también hago esta parte del video de manera pedagógica para que vean cómo se puede hacer simplemente con la misma caja del reloj. Poder hacer esta operación. Listo, perfecto. Ahora procedemos entonces a colocar el circuito. Bueno, antes de colocar el circuito, voy a hacer una pequeña pasada con el mismo ródico sobre las pistas, sobre todos estos caminitos dorados que nosotros vemos acá, que a veces se ensucian y disminuyen la conductividad eléctrica. Y ahora sí vamos a proceder a colocar el circuito. Bueno, una vez tenemos entonces nuestro primer tornillo de la bobina asegurado, vamos a proceder a colocar el circuito. Nos guiamos por este pin plástico. Verificamos que quede bien asentado. Y procedemos ahora a colocar la platina superior. Igualmente, este agujero igualmente este agujero es el que va a ir en este pin. Y verificamos que los otros dos agujeros nos coincidan con la platina. También debemos tener cuidado que esta extensión de esta platina, cuando la vayamos a colocar, no nos vaya a tocar el bobinado, porque si no lo podemos dañar. Procedemos entonces a colocar este tornillito. Recuerden siempre, al desarmar, conservar el mismo orden de los tornillos. Bueno, apenas lo superpongo. Y allí nuevamente me valgo de las pinzas para terminar de apretarlo, para evitar dañar el bobinado. Como indiqué antes, esto sirve de barrera para que el destornillador no se me vaya hacia la bobina. Aquí no hay forma de dañar la bobina. Muchas veces se dañan bobinas simplemente por esta operación y no hacerla y no proteger con las pinzas. Que quede suficientemente apretado, pero no tanto porque podemos romper el circuito. Bueno, nos quedan dos tornillos, uno pequeñito y otro de cabeza grande. Entonces vamos primero con el pequeñito. Apenas unas vueltas para que quede atrapado nada más.
Y ahora sí con las pinzas. Y finalmente procedemos con el tornillo de cabeza grande que tiene que atrapar esta platina, esta extensión de la platina que es la que sirve como de resorte para retener la batería. Bueno, como es una cabeza más grande, cambiamos de destornillador. Miren que aquí yo también uso el ródico como defensa de la bobina mientras asiento el tornillo. También lo utilizo de barrera, aunque como es blandita, pues digamos que la idea no es terminar la operación con con el ródico, porque de todos modos es blandita y tenemos que por eso asegurar con las pinzas. Listo, perfecto. Bueno, vamos a proceder entonces a colocar la batería para ver cómo nos quedó. Listo. Siempre es conveniente, bueno, con el guante no tanto, pero siempre es conveniente esta platina no moverla con algo punzante porque si no, cuando coloquemos la platina también podemos dañar estas bobinas. Yo la corro con la uña que tengo más control. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedó trabajando el relojito. A ver si quedó funcionando o no. Y voilà. Tenemos entonces nuestro Pierre Cardin funcionando nuevamente. Perfecto, entonces ya tenemos claridad de que era la bobina. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es del otro reloj. Entonces, esto lo vamos a tener en el siguiente video que voy a enlazar a este en las pantallas finales que van a encontrar acá al final del video. Y los invito a suscribirse al canal, darle like a este video si les ha parecido interesante y les parece útil. Y adicionalmente también recuerden compartir en sus redes este video. De esta manera nos apoyan muchísimo para continuar emitiendo material gratuito para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Bueno, nos falta este detallito de tapar el reloj. Bueno, recuerden verificar que esta muesca coincida con la tija. De otra manera, al taparlo podemos quebrar la tija o doblarla, en el mejor de los casos. Generalmente cierran a presión, si no, pues toca acudir a una prensa. Voy a hacer un video también con otras técnicas para tapar relojes cuando no tenemos una prensa disponible. Muchas gracias a todos por su participación en este video. Recuerden darle like si les gustó. Igualmente compartir este video con las personas que ustedes consideren que les puede interesar este video. Suscribirse al canal para poder recibir adicionalmente pues notificaciones. Muchas gracias.